En el siguiente video les explicaremos de forma breve las características principales de una geometría fractal y los tipos que existen. Además, les presentaremos al triángulo de Sierpinski y la curva de Koch. Y finalmente, ubicaremos los contenidos y saberes previos de las cónicas y cuádricas en forma ordenada dentro del fractal. El fractal se define como una figura geométrica, plana o espacial, cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas. Esto es una figura geométrica compuesta por fragmentos en una infinita variedad de tamaños, tales que cada uno de ellos es una copia reducida del total. Las principales propiedades que los caracterizan son la autosemejanza, es decir, que su distribución estadísticamente no varía aun cuando se modifique la escala empleada. Complejidad infinita. Se refiere al hecho de que el proceso de formación de la figura es recursiva. Esto significa que, cuando se ejecuta un determinado procedimiento, en el transcurso de la misma, se encuentra como subprocedimiento el propio procedimiento anteriormente efectuado. Y su dimensión. En el caso de la dimensión fractal, esta es una cantidad fraccionaria, representando el grado de ocupación de la estructura en el espacio que la contiene. Los tipos de fractales que existen según su autosimilitud son: autosimilitud exacta. Este es el tipo más restrictivo de autosimilitud. Exige que el fractal parezca idéntico a diferentes escalas. Ejemplo, el triángulo de Sierpinski. Cuasi autosimilitud. Exige que el fractal parezca aproximadamente idéntico a diferentes escalas. Los fractales de este tipo contienen copias menores y distorsionadas de sí mismos. En este grupo encontramos, por ejemplo, el famoso fractal de Mandelbrot. Autosimilitud estadística. Es el tipo más débil de autosimilitud. Se exige que el fractal tenga medidas numéricas o estadísticas que se preserven con el cambio de escala. Se observa autosimilitud estadística en las montañas. A continuación les presentaremos al triángulo de Sierpinski. El triángulo de Sierpinski se puede descomponer en tres figuras congruentes. Cada una de ellas es realmente la mitad del tamaño de la original. El triángulo de Sierpinski lo forman tres copias autosimilares de él mismo. Hay que aclarar que es posible construirlo partiendo de cualquier triángulo. En los ejemplos se usan triángulos cuadriláteros, puesto que las construcciones son más atractivas. La curva de Koch es otro de los fractales clásicos, que pertenece al tipo de fractal con autosimilitud exacta. Además, nos puede orientar sobre el procedimiento de cálculo de la dimensión fractal. Ahora que conocemos un poco sobre la geometría fractal, organizaremos los contenidos y saberes previos de las cónicas y cuádricas dentro de un fractal, en este caso el triángulo de Sierpinski, partiendo de los conocimientos más complejos a los más básicos. ¿Qué son las cónicas y cuádricas? Se denomina cónicas a todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano. Se clasifican en cuatro tipos: elipse, parábola, hipérbola y circunferencia. Una cuádrica o superficie cuádrica es una hipersuperficie dimensional representada por una ecuación de segundo grado con variables espaciales. Hay 6 tipos básicos de superficies cuádricas: elipsoide, hiperboloide de una hoja, hiperboloide de 2 hojas, cono elíptico, paraboloide y paraboloide elíptico. Ahora bien, para conocer las cónicas y cuádricas, primeramente debemos reconocer el plano, su definición, ecuaciones, representación gráfica y las posiciones relativas. La recta, su definición, ecuaciones, posiciones relativas y su representación gráfica.
Y el vector, su definición, características, notación, clasificación, componentes, representación gráfica, operaciones y ángulos, además de las distintas posiciones y magnitudes entre punto, recta y plano. Pero antes de reconocer un plano, una recta o un vector, es importante saber sobre el punto, punto medio, punto fijo, vértice y su representación gráfica, sobre matrices, su definición, tipos y operaciones existentes. Además, el método de eliminación gaussiana, sistemas equivalentes, ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones. Ahora bien, recorriendo a conceptos más básicos, debemos conocer a los conjuntos, su definición, propiedades y operaciones, a las proposiciones y a las razones trigonométricas. E incluso de forma más básica debemos conocer a los conjuntos numéricos, los números naturales, enteros, racionales, irracionales, reales, imaginarios y complejos. Además, definiciones como perímetro, área y volumen, la clasificación de figuras planas, triángulos y cuadriláteros. Y finalmente las operaciones más básicas: suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Esperamos que este video haya sido de utilidad para reconocer a la geometría fractal, sus tipos y las formas en que se puede utilizar. Dale like y suscríbete.